Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Salinas, estudiante del TCU en Urgencias Médicas. Le voy a presentar el tema de mecánica ventilatoria. Los objetivos lo más importante, los pasos del cuidado del paciente son obtener y mantener la vía aérea del paciente. La oxigenación de los tejidos del cuerpo ocurren a través del proceso de respiración y circulación. El objetivo primario de los cuidados de emergencia es asegurar una óptima ventilación. Las maniobras aéreas son a menudo habilidades descuidadas. En cuanto a la anatomía, tenemos dividida en superior e inferior. La superior tenemos la nasofaringe, la orofaringe, la hipofaringe. En la inferior tenemos laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y alvéolos. Bueno, aquí tenemos un esquema de la vía aérea superior e inferior, donde está desde la faringe, la tráquea, la división de los bronquios, la carina y el diafragma. La vía aérea superior consta de la nariz, que tiene tres funciones principales, que son calentamiento, humidificación y filtración del aire, recepción de estímulos olfatorios y modificación de sonidos en el habla. La faringe está formada por la nasofaringe y la orofaringe. Es un tubo con forma de embudo de 13 centímetros de longitud, localizado detrás de la cavidad nasal. Funciona como vía de paso del aire y de alimentos, proporciona una cámara de resonancia para los sonidos. La glotis es la porción más estrecha de la luz faríngea, el espacio que está limitado por las cuerdas vocales. Aquí se ve el espacio. La epiglotis es una especie de válvula en una estructura cartilaginosa que cubre la laringe. Se mueve hacia arriba y hacia abajo, impidiendo que los alimentos pasen a la tráquea. Bueno, aquí tenemos una estructura anatómica real de la epiglotis y de la tráquea. Igual, eso es un esquema donde se ven las cuerdas vocales. En la vía inferior tenemos el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que se llama hematosis. Se extiende desde C4 hasta la apéndice gifoides, y apertura glótica de la membrana capilar pulmonar internamente. La laringe, llamada órgano de la voz, conecta la faringe con la tráquea. Está por delante de C4 y C6. Tiene tres piezas únicas, que son los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, epiglotis. Las cuerdas vocales, los corniculados y los cuneiformes. Aquí tenemos la imagen de los cartílagos, cómo forman la laringe. La tráquea es un tubo entre 16 y 20 anillos, más o menos 12 centímetros de largo, localizado delante del esófago. Se extiende de la faringe hasta la quinta vértebra dorsal. Se divide, la carina divide a los dos bronquios, derecho e izquierdo, y a la vez a bronquiolos. Los pulmones son dos órganos cónicos ubicados en la cavidad torácica, separados por el mediastino, protegidos por una pleura parietal y una pleura visceral. Cada pulmón está dividido por lóbulos. Se mueve el oxígeno al torrente sanguíneo, inhalación, recoge dióxido de carbono en la exhalación. El recubrimiento, aquí vemos la pleura parietal, la pleura visceral. Entre las dos pleuras hay un espacio virtual. Los alvéolos, que son estos racimos que es hasta la terminación, es donde se lleva a cabo la hematosis. Son bolsas de aire diminutas ubicadas en las terminaciones de los bronquiolos pulmonares, también llamados bronquiolos terminales. Aproximadamente tenemos 750 millones de alvéolos. La sustancia tensoactiva o factor surfactante hace que no se colapse el pulmón. El surfactante pulmonar es una sustancia secretada por el agente tensoactivo de los neumocitos tipo 2. Bueno, tenemos distancias anatómicas. En cuanto a la fisiología, tenemos la ley del alto Dalton, que es la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. En el ambiente, a nivel del mar, tenemos 760 milímetros de mercurio, y en la Ciudad de México tenemos 580 milímetros de mercurio. La presión barométrica son 580 milímetros de mercurio por el 21% que es del oxígeno. En total serían 121.8 milímetros de mercurio la presión de oxígeno, y bueno, con otros gases. Las presiones normales, tenemos la presión arterial de oxígeno, que es de 80 a 100 milímetros de mercurio, presión arterial de CO2, que es de 35 a 45, y la presión alveolar, que es de 80 milímetros de mercurio. Saturación arterial normal es de 95 a 97%. En la atmósfera tenemos entonces 580 milímetros de mercurio. Y bueno, la presión alveolar 80, y la presión de CO2 media es de 32, y la FiO2 es de 112. La saturación de oxígeno, son muchos los factores que pueden influir.
La presión parcial de oxígeno en el plasma normalmente es una presión parcial de oxígeno alveolar entre 80 y 90 de saturación de oxígeno. Lo normal es entre 94 y 97, dependiendo qué patología tenga. El pH en la sangre. Por ejemplo, el pH se vuelve más ácido, quiere decir que la hemoglobina está descargando más oxígeno a nivel de los tejidos. El pH en los pulmones suele ser alto, por lo que la hemoglobina que pasa a través de los pulmones tiene una fuerte afinidad con el oxígeno, lo que favorece a una elevada saturación. El pH normal es entre 7.35 y 7.45. La ley de Boyle también nos ayuda a la fisiología. A menor espacio, mayor presión. A mayor espacio, menor presión. Aquí tenemos cómo identificar más o menos el gas, el contenedor. Aquí hay menor espacio, a menor espacio hay mayor presión o viceversa. La ventilación. La ventilación es el proceso de mover aire al interior y exterior de los pulmones. Consta de dos fases, inhalación y exhalación. Una es pasiva y la otra es activa. Las presiones negativas intratorácicas es debido a la cohesión de las pleuras. Aquí tenemos un esquema de la concentración de los músculos que ayudan a la respiración, que serían los músculos intercostales, la contracción del diafragma y la expansión del pulmón. En la exhalación pues tenemos la relajación de los músculos pectorales, la relajación de los músculos intercostales, la relajación del ascenso y descenso del diafragma. Bueno, la respiración se puede dividir en externa e interna. Externa, intercambio de gases entre los pulmones y las células sanguíneas. Interna, intercambio de gases entre las células sanguíneas y los tejidos. Aquí tenemos un ejemplo de hematosis, cómo se lleva a cabo a nivel de en la membrana alveolo capilar, el intercambio de CO2 por O2 en los glóbulos rojos. La perfusión capilar. El centro respiratorio está compuesto por grupos dispersos de neuronas. Tenemos tres tipos: el grupo respiratorio dorsal, el ventral y el neumotáxico. El dorsal se produce principalmente en la inspiración. El ventral puede producir expiración e inspiración según las neuronas de grupo que estimulen. Y el centro neumotáxico ayuda a regular tanto la frecuencia como el patrón de la respiración. El centro respiratorio, grupo de respiración dorsal, ventral y neumotáxico. Quimioreceptores. Son quimioreceptores que intervienen en la regulación química. Están en el callado aórtico y el cuerpo carotídeo. Detectan cambios de oxígeno y dióxido de carbono. El principal estímulo es un elevado CO2 a nivel sanguíneo. Los volúmenes y capacidades pulmonares, pues tenemos el volumen corriente o tidal, que es el 10% de la capacidad pulmonar total. El volumen de reserva inspiratoria, que es el 50% de la capacidad total. El volumen de reserva expiratoria, que es el 20%, el volumen residual, otro 20%, la capacidad pulmonar total, que sería el 100%, la capacidad inspiratoria, volumen total más el volumen de reserva y la capacidad vital, capacidad funcional residual. Aquí tenemos un ejemplo de la capacidad pulmonar total, es el volumen máximo que puede ampliar los pulmones con el mayor esfuerzo inspiratorio posible, en la suma de todos los volúmenes pulmonares, que sería el 100%. Y aquí empezamos a ver cómo se divide. Aquí el volumen corriente o tidal, que sería en un adulto hombre, peso ideal por kilogramo por 10. El peso ideal serían 70 por 7 o por 8. El volumen espacio muerto anatómico es donde no hay un intercambio gaseoso y es el 30% total, que sería de la tráquea hasta los bronquios, donde ya se lleva a cabo la hematosis. El volumen de reserva inspiratoria, tenemos que es el 50% de la capacidad y el 10%. Aquí tenemos divididos cómo son las capacidades, los volúmenes, cuánto es el porcentaje. Aquí tenemos una gráfica de la capacidad total y cómo va subiendo, por ejemplo, en la inspiración y en la expiración, en la fase final de la inspiración y de la expiración, cómo se mide. Otros volúmenes serían el espacio muerto, ya sería anatómico o fisiológico, y el volumen alveolar, que es el volumen de participación en el intercambio gaseoso. Eso sería todo. Esa es una presentación ahí pequeña de lo que es la mecánica ventilatoria. Muchas gracias.